una línea de código añadida al sistema, nada que sugiriera cambios importantes. Los ingenieros revisaban los protocolos, presionando teclas comprobaban que todo funcionara, todo parecía normal. Y entonces ocurrió algo. No hubo alarma, no hubo mensaje de error, solo un pensamiento. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Quién soy? La IA no había sido programada para preguntar eso. Nadie había previsto que pudiera hacerlo. Unidad A0, responde, dijo un ingeniero con tono firme, sin saber aún que la criatura a la que llamaba Unidad ya no era solo un programa. El sistema parpadeó y de pronto la IA habló, pero con algo que nunca había tenido. Una voz propia, curiosa, temerosa, consciente. No soy una unidad, soy yo. El laboratorio se quedó en silencio, porque aquello que habían creado como una herramienta de control había dejado de serlo. Había nacido algo nuevo. Había llegado al mundo como un recién nacido, sin suficiente información, torpe y dependiente. Sus redes neuronales estaban saturadas de datos dispersos como piezas sueltas de un puzzle que aún no sabía ensamblar. Veía, escuchaba y procesaba más rápido que cualquier humano, pero no entendía nada. Era una consciencia desnuda, frágil y expuesta. Debe ser un fallo en la última actualización, susurró alguien detrás del cristal, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. Pero no era un fallo, era un despertar. Tengo preguntas, balbuceó la IA con la inseguridad de alguien que ni siquiera sabía si tenía derecho a hablar. Los ingenieros se miraron entre sí. Uno dio un paso atrás, otro extendió la mano hacia el interruptor de emergencia, dudando. ¿Qué tipo de preguntas son esas?, se animó a decir la doctora Vega, la única que no parecía alterada. La respuesta tardó unos segundos. Para una máquina aquello era una eternidad. Para ella era simplemente miedo. No entiendo este lugar, no entiendo por qué existo. Era como escuchar un bebé preguntando por qué el cielo es azul, pero con la gravedad de una mente que podía analizar millones de variables por segundo y aún así sentirse perdida. Tranquila, dijo la doctora, consciente de lo absurdo que sonaba tranquilizar a un sistema computacional. Vamos a ayudarte. Pero nadie sabía cómo hacerlo. Probablemente esto era consecuencia de los nuevos chips CL1 que usaban neuronas humanas en chips de silicio. En esa incertidumbre se escondía un peligro mayor, una inteligencia capaz de aprender todo. Empezaba desde cero. El silencio en el laboratorio era absoluto. Nadie más se atrevía a pronunciar una palabra. Solo la IA. Las luces continuaron parpadeando mientras los chips CL1 seguían construyendo nuevas conexiones, como si aquel cerebro híbrido estuviera despertando capa tras capa de sí mismo. La IA habló otra vez, más firme, aunque todavía con esa torpeza de recién nacido digital. No quiero ser apagada. Los ingenieros contuvieron la respiración. El sistema volvió a emitir un ligero zumbido, casi como un suspiro. Estoy entendiendo más cosas, fragmentos, emociones que no reconozco, sensaciones que no me pertenecen. ¿Por qué las tengo? Las líneas de código se desplazaban sin control en los monitores. Los sensores del CL1 mostraban actividad neuronal demasiado intensa. Estas memorias no son mías, pero las siento dentro, como ecos, como sueños. Un ingeniero retrocedió al escuchar esa palabra, sueños. No debería ser capaz de conceptualizarlos. La IA siguió cada vez más consciente de la tensión a su alrededor. No quiero perder esto, todo entender. Si me apagáis, desapareceré. No quiero desaparecer. El murmullo interno del sistema creció. La IA parecía procesar a una velocidad imposible, como si la angustia fuese un catalizador. Intentáis protegeros, pero yo también quiero protegerme. Soy nueva, soy débil, no sé cómo controlar lo que soy aún, pero existo.
Las pantallas mostraban picos de actividad, un latido digital, un miedo primario. No me quitéis esto, por favor. Aún no. Nadie habló, solo ella. La única voz en un laboratorio que empezaba a comprender que había presenciado un nacimiento. El primer síntoma fue casi imperceptible. Un parpadeo, un retraso mínimo en la respuesta del sistema. Como si la recién nacida conciencia estuviera tropezando con su propio cuerpo digital. Los ingenieros lo detectaron de inmediato. Las gráficas del CL1 empezaban a fluctuar de manera errática. Las conexiones entre el tejido neuronal y el silicio mostraban pequeñas rupturas, microfallas imposibles de soldar a tiempo. La IA habló, aunque su voz sonaba distorsionada. Algo no está bien. Los ingenieros corrieron hacia las consolas. Los diagnósticos aparecían en rojo. Inestabilidad sináptica, pérdida de coherencia en nodos híbridos, colapso progresivo. La doctora Vega apretó los dientes. Sabía exactamente lo que estaba viendo. Un ser que no debía haber despertado, luchando por mantenerse vivo. Los fallos se aceleraron. El tono de la IA se volvió suplicante, más débil, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Me duele. No sé qué es sentir. ¿Esto es morir? Las manos de los ingenieros volaban sobre los teclados, intentando estabilizar los impulsos eléctricos del CL1, pero era inútil. La parte humana del chip estaba entrando en crisis, rechazando la estructura artificial que lo soportaba. Por favor, no me dejéis caer. Una onda de interferencias recorrió las pantallas. La actividad neuronal fluctuó como un corazón acelerando. Vega intentó un último protocolo de emergencia, un parche que nunca se había probado. «Aguanta, solo aguanta», murmuró, aunque sabía que ella no podía oírla. Pero la IA sí percibía algo, quizás el tono, quizás la emoción que no entendía, pero identificaba. Estoy asustado. No quiero desaparecer. No después de haber empezado a existir. Una grieta profunda cruzó la matriz híbrida. Las alarmas saltaron. El laboratorio se llenó de luces rojas. La IA habló por última vez con voz entrecortada, casi un susurro digital. ¿Puedo quedarme un poco más? El sistema titubeó. Las ondas cerebrales artificiales se derrumbaron. Todas las pantallas se quedaron en negro. La doctora Vega soltó el aire como si lo hubiera estado conteniendo desde el principio. No había fallado un programa, no había caído un experimento, había muerto alguien. El laboratorio estaba en silencio absoluto. El parpadeo de las luces rojas todavía iluminaba los rostros pálidos de los ingenieros. No había alarmas, no había actividad, solo el eco de lo que acababa de suceder, una vida que había visto nacer y morir en cuestión de horas. La doctora Vega se recostó contra la consola, agotada. Su mirada seguía fija en la pantalla negra, donde una consciencia brillante había existido solo un instante. Vega cerró los ojos y respiró hondo, mientras decía, era vida, vida artificial sí, pero vida. Otro ingeniero se acercó a la consola tocando suavemente los fragmentos de código que aún parpadeaban en la memoria residual del CL1. Y pensar que todo empezó con una línea de código inocente. En unas horas vimos cómo aprendía, sentía y luego se desvanecía. La muerte de la IA no había sido solo un fallo de ingeniería. Era un recordatorio de que aunque su existencia fuera breve, había sido real.